Bien, bienvenidos de nuevo al taller. La segunda parte de la sesión sobre los desafíos de la digitalización. ¿Cómo podemos medir su impacto en la economía? Un gran panel. Celestino Girón, economista principal del Banco Central Europeo y quien ha desarrollado una carrera en estadística financiera, cuentas nacionales y el análisis del flujo de fondos, y ha trabajado en el Banco Central Europeo y el Banco de España. Además, trabaja como o ha trabajado como analista en el Banco Central Europeo y el Consejo Fiscal Europeo. Luego, Dylan Rassier, quien es el jefe de investigación de cuentas nacionales en el Bureau francés de análisis económico y lidera un equipo de economistas profesionales que trabajan en la medición y el mejoramiento de las estadísticas para de la globalización, incluyendo la conexión libre al Internet, la contabilidad de los activos intangibles, entre otros. Y finalmente, Elías Al-Bagli, quien es el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile desde el año pasado. Y tiene un título en negocios y un magíster de la Universidad Católica de Chile y también Harvard University. Cada uno tendrá 25 minutos y al final un tiempo para preguntas y respuestas del público. Bien, muchas gracias. Primero quisiera agradecerle al Banco Central de Chile por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de hablar a un público tan pertinente. Mi presentación se titula Datos estadísticos y el Banco Central. Voy a hablar en relación a la digitalización, esta transformación, lo más cercano posible a la banca central. Y al final del día voy a hablar de cosas muy generales porque la gran mayoría de los aspectos de las actividades ya se han mencionado. Bueno, comencemos con una cita de Steven Soderbergh. Esto no es alguien de un banco central, ni hace estadística, ni es economista. Tampoco es un gurú de los datos de la digitalización. Y dice, se supone que tiene que ampliar su mente para calzar con el arte. No es la idea de que recorte el arte para que calce con su mente. Hay una extraña coincidencia entre el título de mi presentación y el título del mejor director de este director de cine. Porque su película se titula Sexo, Mentiras y Videos. No estoy diciendo que haya una similitud en Banca Central y los videoclips, pero tal vez sí haya algo de similar entre la estadística y la de las mentiras. Y la razón es porque yo pensé que tal vez calce muy bien en la forma que debiéramos abordar el desafío de la economía digital como estadísticos. En el sentido de que debemos tal vez intentar ampliar nuestro sistema, ampliar nuestra mente para acomodar a los nuevos elementos, el arte, más que tratar de hacer calzar las cosas nuevas que aparecen dentro de un marco preestablecido. Es por eso que me gusta esa cita y la relación con lo que voy a hablar. Es cierto para algunos aspectos de la transformación digital. Entonces veamos la segunda parte de la cita. O sea, es como reducir el arte para que calce con su mente.
Bueno, ¿de qué hablaremos aquí? La digitalización. ¿Cuáles son las funciones principales de una banca central? Y especialmente en relación a la transformación digital. Y también en relación a los desafíos desde ese punto de vista estadístico. Y luego, como área específica, podría haber escogido otra, pero pensé, hablemos de los criptoactivos. Hoy día ya se ha mencionado y esta sería tal vez una oportunidad para hablar sobre esto. Y luego los fintech paralelos. Luego el puzzle de productividad, uno tiene que ver con la medición de los datos y al final los vamos a medir, a repetir, digo. Y el último, algo que verán al final, si es que le estamos acertando en términos de registrar el valor agregado en términos del perfil. Pero veremos eso cuando lleguemos ahí. Primero, ¿cuál será el impacto de la digitalización sobre las funciones de los bancos centrales? Bueno, tiene un impacto, por ejemplo, en cuanto a la forma en que se generan los precios. La fijación de precios tal vez se haga más rápido, tal vez sea más exacto, pero también más volátil. O sea que como banqueros centrales nos importa la inflación, entonces esto es de tema para nosotros. Y además tiene un impacto obvio sobre la productividad. Tal vez no de la manera que estábamos esperando, pero sí lo tiene. Y también la tasa de interés, que es crucial para alguien en la banca central. Y hay una distorsión de los mecanismos de transmisión, la forma en que las medidas de políticas afectan los precios, cantidades, tasas de interés. Como banqueros centrales nos preocupa muchísimo esto. Del mismo modo que nos concierne la posibilidad de tener nuevas fuentes de liquidez que provenga de la transformación digital y las amenazas a la estabilidad financiera, sea de los criptoactivos u otros. Y finalmente, ¿cuál será el impacto de todo esto sobre los sistemas de pagos y los efectos sobre la infraestructura del mercado? Bueno, estas son las funciones de un banquero central, pero hay una cantidad de formas en que se podría hacer esto. Yo escogí tres grandes pero que incorporan algunos otros menores a pequeña escala. Y, por ejemplo, como estadísticos, ¿hacemos una distinción correcta del precio, volumen, cantidad y calidad? Y que básicamente va a afectar estas dos áreas de actividad de la banca central. La segunda gran pregunta. Medimos la productividad, producto y, produ- y demás correctamente. Y el equilibrio y la tasa de interés. Luego, las distorsiones al mecanismo de transmisión. Nuevas fuentes de liquidez y crédito. Los amenazas a la estabilidad financiera, las innovaciones y sistemas de pago y los efectos sobre la infraestructura del mercado. Bueno, esa es la introducción. Este es el efecto de la transformación digital sobre las actividades del Banco Central. Ahora pasemos al primer punto que había escogido, los criptoactivos. La primera pregunta que uno se hace como banquero central ¿es esto relevante en comparación a tantas otras cosas que afectan a la banca central? Como activos y pasivos, liquideces y qué sé yo. ¿Esto es importante al fin y al cabo? Bueno, el tema es, no tanto si es importante en este minuto, pero sí será importante en algunos años más. La forma en que vemos los criptoactivos ha ido cambiando dramáticamente en el último año. Hace un año atrás hablábamos de el cripto invierno. Estaba en la baja y tal vez el concepto de hoy no estaba tan relevante, pero esto ha ido cambiando ahora y los precios ahora siguen subiendo. Y en los últimos días esto se preparó el 19 de septiembre y luego empezó a bajar de nuevo. Y lo verifiqué hoy día por la mañana,
pero está todavía en esa tendencia general de aumento de los precios. Esto es tomado blockchain, la tabla periódica de las criptomonedas. Hay muchos haciendo esto de las tablas periódicas de tantas cosas, pero encontré este de sobre las criptomonedas interesante a fin de ilustrar lo complejo que es este mundo. Complejo y tiende a confundir. Porque hay muchas cosas como monedas digitales, monedas, tokens, blockchain, la moneda virtual, DLT, RTGS descentralizados, bitcoins, los... Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo importante en todo esto? ¿Qué es lo que deberíamos medir? Entonces yo les voy a dar 4 puntos de aclaración para tratar de resolver el tema. ¿Qué hay que medir acá? Uno, la tecnología, eso no importa. Cuando uno se enfrenta a un objeto digital y dice, bueno, ¿tendrá esto un activo detrás o no? ¿O será que este es un nuevo sistema de pago, una nueva plataforma? No, entonces lo importa. Una cosa es ver el blockchain para hacer cosas que ni siquiera son financieras, podrían ser logísticas, ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que importa ahí? Lo que importa es el límite del activo. Entonces, volviendo a la cita de Steven Soderbergh al inicio, aquí mejor que intenten la cosa para que calce con su mentalidad. Porque ya hemos hablado sobre esto y una de las cosas que ya son de valor, esto es lo que debería importar más. Todo es interesante, ¿sí? Y estamos tomando la visión de un banco central o banco centrero, banquero central. Y lo otro punto de aclaración es que, por favor, nunca utilicen el término criptomonedas. No son criptomonedas porque no son monedas. 99,9% de las veces, salvo que haya un reclamo en contra de un banco central, no podemos hablar de moneda en forma correcta. Entonces, yo sugeriría que preferiríamos utilizar el término criptoactivos, que es la que he utilizado aquí. Y el último punto de aclaración es que lo que realmente importa es si es que, bueno, primero si es que un activo o no. Y segundo, ¿qué modelo de activo tienen ahí? Sea que tienen algo que sigue un activo tradicional, modelos de liquidez. Alguien tiene que responder por esto a futuro si no existe nada así. Lo cual sigue el caso típico de los Bitcoin y otras criptomonedas supuestas. O sea, esta terminología en realidad no es correcta. Y entonces esto nos lleva a una taxonomía muy sencilla. Pueden haber otras más complejas, pero aquí en realidad lo que importa es que si es que hay un modelo de responsabilidad del activo o de pasivo del activo, si el agente emisor se puede ser identificado, si puede ser soportado por tecnologías descentralizadas por consenso DLT. Y todos estos debieran ser tratados como activos financieros en nuestro sistema. En general serían los valores, pero también podrían ser créditos, etcétera. Y el segundo gran grupo, y nosotros aquí sugerimos que se llame así criptoactivos, no el primero, el segundo, que sería el modelo Bitcoin. Hay una definición aquí, pero se pueden utilizar otras que son activos solamente evidenciados y transferidos por una cadena descentralizada de firmas digitales. ¿Cómo se acuerda esto? Bueno, el OCDE y el FMI está hablando sobre esto. ¿Cómo tratarlo? Hay que tener cuidado aquí porque
El AIG es un grupo adicional. O sea que en este minuto, mientras hablamos, están hablando sobre esto. Pero lo que hemos dicho al inicio del año es, vale, y que el problema ahí, desde mi punto de vista, es que si estos objetos se convierten en verdaderos medios de pago, cualquier pago realizado a través de ellos, no se reflejaría como una reducción en los créditos netos. ¿Queremos que esto se generalice como medio de pago? Bueno, otra opción sería tratarlo como un activo financiero sin responsabilidad. O establecer una nueva categoría, algo entre medio, entre los activos o no activos financieros, y donde se podría incluir los criptoactivos. Pero una vez que abren esta caja de Pandora y comienzan a pensar en las posibilidades, activos financieros, no financieros, o podría ser equity o valores. Son activos sin responsabilidades. Bueno, y en el caso de los equities no están obligados a darle ningún flujo de caja futuro. Bueno, todo esto tiene que ver con el marco conceptual. Entonces, lo más desafiante es ayudar a obtener datos. Y no voy a pasar tanto tiempo aquí, pero tal vez sí le podría decir que habría que ver lo que se está haciendo en este documento escrito por Chimente y otros. Y está aquí, solo en caso lo quieran leer, cuando tengan una copia de la presentación van a obtener un resumen. Pero yo recomiendo que vayan y lo vean al original y que lo revisen. Bueno, el segundo punto que quería hablar es el financiamiento alternativo. Yo lo llamo el fintech paralelo. ¿Saben de lo que estoy hablando aquí con esto? Son los préstamos para par, nuevos elementos apoyados por algo conocido como fintech, pero no es fintech. Un fintech se refiere a la tecnología. La tecnología en realidad no importa tanto. Lo que importa aquí es la relación económica. Y otra cosa y es la banca paralela. Una actividad banca que tiene una forma distinta a la banca tradicional. Y no era esto de lo que estábamos hablando nosotros, pero es cierto que una parte de las actividades aquí se podrían caer bajo la categoría de la banca paralela. Curioso, porque cuando estaba escribiendo esto, dije que estos modelos podrían ser similares a la banca paralela tradicional, porque siempre pensaba que tradicional estaba adjunto a la banca normal, pero ahora tenemos una situación donde tenemos también una banca paralela que no es fintech. Esto me lo voy a saltar, porque en realidad tiene que ver con los datos. Yo lo que quisiera es que presten atención al grupo de trabajo sobre fintech y han respondido cómo obtener datos y otras cosas. Y sobre esto y otros objetos financieros potenciados digitales. Datos. Repitiendo lo dicho por otros, los datos están en el sistema. Los datos también aparece como el goodwill o buena voluntad. Cuando tienen una adquisición, fusión, y también, como alguien dijo esta mañana, está incluido el, el dato, el valor ya está ahí. Si tiene un valor, ya hay alguien que lo está pagando. Y tengamos cuidado, porque a mi modo de ver, tendríamos que medir los datos aparte. Y se le fue el micrófono.
Let's use this one. That's okay. So, well, the question is whether the coverage in the accounts now is sufficient in the new context. La pregunta es si la cobertura es suficiente donde estos negocios están cada vez más. Y tenemos que discutir acerca de eso. Y acá preparamos un árbol de alternativas donde los datos pueden verse como producidos por corporaciones o también en hogares. Acá podemos ver producidos en hogares o servicios o activos que luego se venden a las corporaciones. Lo que quiero decirles acá es que esta es mi visión personal acerca de este asunto, y es que algunos de estos modelos conllevan la visión de que los hogares están produciendo algo que luego se vende a las empresas. De los datos se producen en los hogares y luego se venden a las empresas. Tengo un problema con esta visión porque me gusta la forma de medir el PIB tradicional, que es algo grabable. Es decir, no me estoy convencido de que cuando estoy navegando en Internet buscando un vuelo y que esto es una operación grabada. Y tenemos que, muchas veces decimos los estadísticos de que hay un ingreso ahí y luego el político trata de grabar el tiempo que yo paso en Internet. Yo no creo que esto refleje nada que esté ocurriendo de una forma tradicional. Claro, hoy dijimos varias veces en la mañana que otros modelos pueden incluir ese tipo de datos, pero tenemos que tener mucho cuidado para no calcularlo como parte del PIB. Ahora quiero hablar de un artículo que me inspiró bastante de Barro, que es el doble conteo de las inversiones. En mayo me parece que se publicó y hay una declaración ahí. El artículo habla de eso, que dice que la estructura básica de las cuentas de nacionales de ingresos y producto tiene un doble conteo de inversiones, y este doble conteo lleva a una sobreestimación de los niveles agregados como PIB y el ingreso nacional. Quiere decir que las cuentas nacionales ya están hace muchos años ignorando esto. No quiere decir que no lo tengamos bajo nuestra mira, pero lo hemos estado ignorando en los cálculos. La pregunta es, ¿el valor agregado es igual al consumo en el largo plazo? Esto es lo que quiere decir Barro cuando dice que hay un doble conteo de la inversión, porque él cree que en eso no está ocurriendo. Un ejemplo que nos va a permitir ver esto mejor. Imagínense que una empresa tiene que satisfacer un flujo de consumo en 16 años que lleva a 100 unidades. Acá es lo que vemos reflejado en términos acumulados. Empieza de 0 y luego llega a 100 en el horizonte de largo plazo. ¿Cómo se trata esto en términos de valor registrado en las cuentas nacionales? Imaginemos que para producir estas 100 unidades, la empresa tiene que hacer un desarrollo y una investigación con un valor de 40. Y esto, bueno, en un año, entonces esto se registra acá, 40. Luego, ¿qué ocurre en términos de valor bruto agregado, en términos de PIB? Lo que ocurre es esto: la producción de las unidades de consumo sigue exactamente la misma curva de consumo que lleva a una sobreestimación de un valor total de 40. Esta es la observación de Barro. En términos de cuentas nacionales, tenemos una forma de expresarlo que es el valor agregado neto, es decir, hacemos una depreciación de eso, incluyendo el costo de producción durante la vida de los bienes y servicios a los cuales lo estamos refiriendo, para que al final del periodo el valor sea el mismo valor neto que el consumo. Barros dice
otra cosa también en su artículo, si lo leen cuidadosamente, que el valor de investigación y desarrollo al inicio en realidad está subestimado. Y eso es el valor del ingreso asociado con esta investigación y este desarrollo que nos da esta trayectoria que llega aún así la equivalencia entre la producción de valor y consumo, pero con un patrón distinto. Esto es algo que los estadísticos no contemplan. Los sistemas de cuentas nacionales tienen un enfoque de servicios de capital. Esa no es la forma que Barro lo presenta, pero uno puede llegar de uno a otro de una manera bastante fácil. ¿Qué tiene que ver con la transformación digital todo esto? Bueno, lo siguiente. Esta diferencia entre el enfoque de Barro y el enfoque de servicios de capital, la diferencia no es la medición del valor. ¿Qué pasa si esta brecha aumenta a medida que la transformación digital ocurre? ¿Qué pasa si hay un error fundamental en la forma en que el perfil de la generación de valor se retrata desde el inicio? La transformación digital ahora lo está haciendo evidente. No es que haya un producto que no se esté contemplando, sino que la manera en que se ha cubierto eso siempre ha sido equivocada y que este proceso de transición lo hace evidente. Esto es básicamente lo que les quería mostrar. Estos son algunos de los mensajes entonces como bancos centrales estamos afectados por la transformación digital, necesitamos buenos datos y conceptos. Hay también atención especial en los criptoactivos y en el tipo de finanzas que se van a ver afectados, como la transmisión de la política monetaria y sus mecanismos. Y también puede haber una subestimación de estos datos, porque esto muchas veces ya está incluido en el PIB y no tiene que haber un doble conteo. Y finalmente tenemos que activar este enfoque de servicios de capital para que nos dé una visión complementaria de cómo el valor se evoluciona en el tiempo. Y eso puede responder la pregunta de por qué la productividad viene cayendo. Y si en realidad viene o no cayendo. Porque siempre hubo un problema en la forma con que nosotros reflejamos la generación de valor en el tiempo. Y este proceso de transformación digital lo está haciendo evidente. Gracias.